Vamos a leer versículos 14 al 18. Josué capítulo 24, versículos 14 al 18. Ustedes leen dos versículos y yo leo otros hasta llegar al versículo 18. Lean ustedes por favor 14 y 15. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tú añades a nuestra vida, del entendimiento de tu palabra, Señor, de la Escritura. Gracias porque nos das tu Espíritu Santo y porque aplicas, Señor, tu palabra a nuestros corazones, así como has purificado nuestras vidas en la sangre de Cristo, así como nos has llamado y nos has santificado en la sangre del Cordero. Tenemos también, Señor, la oportunidad de recibir gracia tuya a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una... ¿Me hablaba? Hay una palabrita de la que vamos a hablar algunos, por lo menos unos 3 jueves, a partir del próximo. Una palabrita que algunos han escuchado por allí que se llama postmodernidad. ¿Cuántos han oído hablar de postmodernidad? ¿Sí han escuchado? Que estamos viviendo en la época postmoderna. Ya no es la época moderna, ya estamos en la época postmoderna. El siglo pasado fue el siglo de los descubrimientos, de las cosas importantes en cuanto al pensamiento, a la filosofía y a los descubrimientos científicos. Pero ahora estamos viviendo lo que se conoce como la postmodernidad. Cada época de la historia tiene sus propias características debido al marco, al entorno histórico que tienen. Bueno, estaba estudiando que inclusive la música, bueno, hay un estudio sobre la música del rock y la evolución del rock, y cada época del rock tiene sus propios representantes, su propio estilo y su propia droga. ¿No sabías eso? Que cada época tiene su propia droga. Hay una época en que es la marihuana, otra época en que es la heroína, otra época en que es la cocaína, otra época que es la de las sustancias sintéticas. Cada época tiene. Bueno, la historia también, y también la historia tiene una forma de pensar para cada época. No pensamos de la misma manera. Cada época va marcando diferentes formas de pensamiento. Y a nosotros nos toca vivir una época que es conocida como la posmodernidad. Tiene sus características en cuanto a las formas y al estilo de vida de la gente, y en cuanto a las formas y al pensamiento bajo el cual la sociedad se desenvuelve. Y nosotros podríamos decir: hermano, pero nosotros somos la iglesia. ¿Qué tenemos que ver nosotros con las formas culturales, históricas? Nosotros somos la iglesia. Sin embargo, las épocas que se viven como la que nosotros tenemos
son épocas donde se invierten los procedimientos y la iglesia, en lugar de influenciar el mundo, permite que el mundo influencie la iglesia. Son los síntomas de decadencia de las épocas, son los signos que están abriendo puertas a crisis en medio de las sociedades. Todos los imperios grandes, importantes en el pasado tuvieron este tipo de situación. Ahora, ¿cómo se forman estas? Porque yo estaba revisando y dije, entonces, cada determinado tiempo, cada determinado ciclo, existe la posmodernidad. ¿Y cuándo se da esa posmodernidad? Todos los imperios en el pasado tienen sus momentos difíciles, sus momentos en los cuales se forman, se desarrollan, tienen luego que luchar, pelear para alcanzar la supremacía y convertirse en un imperio mundial. Eso pasó con Egipto, eso pasó con Asiria, eso pasó con Babilonia, con Grecia, con Roma. Y batallan, y llegar al punto máximo le cuesta mucho trabajo al imperio, pero una vez que llegan al punto máximo comienza una época de relajamiento en el aspecto social. Ya no hay que luchar, ya no hay que entablar batallas, ya no hay guerra, ya no hay carencias, ahora hay buena economía, ahora hay paz social. Y la gente comienza a pensar de una manera diferente. Ahora ya no tenemos que ocuparnos, aún los sistemas de gobierno de aquellos tiempos tenían relajamiento. En Babilonia nosotros podemos encontrar esto en los días de Belsasar. En los días de Belsasar, su padre era el que había llevado el desarrollo del imperio. Nabucodonosor fue el que lo llevó a su clímax. Belsasar ya está viviendo este tipo de formas de vivir y de pensar. Belsasar está en un banquete donde están emborrachándose y pues disfrutando, como la gente dice, la vida, dándole vuelo al hilacho. Y como ya no tienen otra cosa en qué pensar, qué se les puede hacer más divertido, se le ocurre una idea. Y dijo Belsasar: vayan a las bodegas donde tenemos ahí almacenadas las cosas. Yo he visto que ahí tenemos los vasos sagrados que nos trajimos del templo de Dios de Jerusalén cuando la conquistamos. Ahí están guardados. Y vayan, por favor, tomen esos vasos y tráiganlos, porque ahora vamos a beber en ellos. Yo no sé qué diferencia puede haber beber en un vaso común a beber en un vaso sagrado. Para el que se está emborrachando, yo creo que pasa lo mismo, tiene la misma situación. Pero cuando la mente se está llenando de tinieblas y de perversión, la gente no sabe ya ni qué cosa inventar para tener la novedad. Son tiempos en que la gente está buscando siempre la novedad, la novedad, la novedad. Son los tiempos en los que el apóstol Pablo dijo que no habría capacidad para saciar los oídos de la gente, que habría montones de maestros enseñando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y la gente siempre estaría dispuesta para oír y para oír cosas nuevas, aunque a veces no es más que la misma gata, pero revolcada. Y eso fue lo que hizo Belsasar. Él dijo: traigan los vasos. Y bebieron en los vasos sagrados. Y le apareció ahí una lectura en la pared, una lectura por el dedo mismo de Dios, y le dijo: ya fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado falto, y tu reino es entregado en manos de los medos y de los persas. Y se cumplió la palabra del Señor. Los tiempos de posmodernidad, hermanos, desafortunadamente no son tiempos de crecimiento ni de desarrollo. Son tiempos donde los pueblos pierden sus líderes. Acabamos de pasar por una generación que se llama, o que le llamaron la generación X. Se llamó la generación X, donde los jóvenes no tenían líderes, no había personas que pensaran, no había verdaderos idealistas, no había gente que tuviera la capacidad de ver por la transformación de la vida, de la sociedad, del pueblo. Ni siquiera, escuchen esto, ni siquiera en las iglesias. Las iglesias han perdido su liderazgo. Estamos viviendo tiempos en los que hay crisis de liderazgo en las iglesias.
Los movimientos tienen también ese problema. O sea que este tipo de filosofía y de pensamiento termina por enquistarse también en la vida de la iglesia si nosotros permitimos que esa forma de pensar penetre en medio nuestro. Entonces tenemos que distinguirlo, tenemos que entender qué es lo que pasa. Ahí va a decir, hermano, ¿y qué tiene que ver esto con la familia? Tiene todo que ver, hermanos. Nosotros como pueblo hemos pasado épocas bien marcadas como nación, como pueblo mexicano. Podríamos hablar de la época de prehispánica. ¿Qué es la época prehispánica? Antes de los españoles, los aztecas, los olmecas, los toltecas y toda la gente que habitó en estos lugares. Y luego viene la época de la conquista. Fue una época difícil para nuestra nación. Fue una época difícil. Después de esto viene la época de la independencia. Estamos a 202 años de la independencia de México. ¿Fue una situación difícil para el país? ¿Fue difícil la época de la independencia? Fueron guerras, fueron días de problemas en la economía, la guerra de la independencia. Y después pasamos otra en 1910 que se conoce como la Revolución Mexicana. Otra vez días de crisis, otra vez días difíciles. Y el último baño de sangre del país en la época de los cristeros. Pero nuestra generación ya no conoce eso. La gente joven ya no conoce esto. Y joven me refiero a los que son de mi edad, no a los adolescentes. Ya no conocimos la época de las guerras. Estamos conociendo una época, entre comillas, de prosperidad. Nosotros podemos decir usted puede decir lo que quiera en el aspecto de, no es cierto, hermano, estamos mal, la economía anda mal, y luego de todo lo que nos dejaron las campañas electorales. A propósito, felicidades, ya tenemos presidente. Y quiero decirles que independientemente de quién hubiese quedado, la tarea que nosotros tenemos es la misma. Y de lo que hablamos en esta mañana, esa es nuestra responsabilidad. Por eso les digo, felicidades, ya tenemos presidente, cualquiera de los cuatro. Sí, pero nuestra tarea es la misma. Y les decía, aunque nosotros a veces decimos, no, hermano, estamos mal, la economía y que la educación y de todas las cosas que solemos quejarnos. Hoy vivimos mucho mejor que hace 100 años en nuestro país. Pero que la pobreza, hoy estamos viviendo días mejores. Pruebas. Si usted se sube en un autobús, no voy a hablar de que sea de su propiedad, pero si usted quiere viajar de aquí a la Ciudad de México, usted puede subirse en un autobús tan cómodo que parece un avión, o en cierta forma está más cómodo que un avión, un autobús. Yo me acuerdo cuando yo viajaba para el norte del país, por el Pacífico, no tenían aire acondicionado los autobuses, teníamos que abrir las ventanas para que entrara aire. Cuando el camión traía aire acondicionado ya era de lujo. No, ahora está delicioso, ni los vidrios se abren, uno viaja con aire acondicionado cómodo. Ahora podemos viajar en avión, cualquiera de los que estamos aquí tiene posibilidad de viajar en avión, porque hay vuelos que van desde Cancún, escuche esto, desde Cancún hasta Hermosillo, Sonora, y le cuestan 800 pesitos y los puede comprar con anticipación. O sea, le sale más barato que un camión, que un autobús. No estoy promocionando ninguna línea, no he metido gol hasta el momento, pero yo les digo que eso existe. En el aspecto de la salud, tenemos acceso, hermanos, a muchas cosas de la tecnología desarrollada en la actualidad en la salud. Y en cuanto a la diversión o a la recreación, ¿cómo andamos con la diversión y con la recreación?
Pues hace 40 años teníamos tele de blanco y negro. ¿Y cuántos canales habría para ver televisión? 3 canales, ya ven, los que son de 40 años ya saben de eso. 3 canales hace 40 años. ¿Y qué tenemos ahora para ver? Son cientos de canales. Y si usted junta diferentes compañías, no sé si tenga opción de más de 1000 canales, que no sé para qué carambas queremos 100 canales, pero están disponibles. Si usted va a una sala de cine, nada que ver con las salas de cine de hace 40 años. Butacas de madera y no, ahora son verdaderos. Me la platicaron, no crean que andaba yo en esto. Pero me dijeron, si usted va ahí a los de la Plaza San Luis, desde allí pide su comidita. Se sienta, tiene todo, hasta creo que su mesa tiene allí. Y le traen comida, refresco, lo que trae, lo que usted quiera, ya nomás lo ordena. Ya no tiene ni siquiera que pararse. Son los tiempos de la posmodernidad, viendo, divirtiéndonos y comiendo hasta que nos ponemos bien despachados. Música, cine, salas. Y lógicamente que esta prosperidad de la posmodernidad tiene muy bendecida nuestra nación. ¿Verdad que sí? ¿Estamos muy bendecidos? No, hermanos. Empezamos a ver ya los resultados de esto. Empezamos a mirar ya las crisis que vienen como consecuencia de este estilo, esta forma de vida. Dentro mismo de la iglesia, hermanos, empezamos a ver los resultados de la posmodernidad, porque no nos escapamos. Eso es lo que vamos a ver 3 jueves. ¿Cómo están los resultados de la posmodernidad dentro de la vida de la iglesia? Y si todavía alcanzamos a ver, si todavía alcanzamos a entender un poquito, porque quiero decirles que vamos pasando estas épocas sin darnos cuenta. No nos damos cuenta cómo está ocurriendo esto. De hecho, pues parece que la vida transcurre y no notamos en qué momento pudimos traer ya una computadora en las manos. ¿A partir de cuándo pudimos traer una computadora en las manos? ¿Las laptops ya circulaban en el 81? ¿Cuándo ya podíamos traer? No le digo, no, yo todavía estaba en la escuela, doc, y teníamos un maquinón allí loco que compartíamos todos los alumnos. Sí, sí, todavía grandotes. Las personales. Hermanos, creo que ni cuenta nos dimos cuando ya podíamos tener una computadora en la casa, cuando ya se incorporaba el internet. No hemos fijado fechas. Pero Dios sí tiene formas para fijar esto. Y en la familia, hermanos, Dios quiere cosas importantes y de bendición para cada uno de nosotros. Josué habla al pueblo y Josué le está hablando a una generación postmoderna. La generación de Josué, hermanos, no es la generación que salió de Egipto. No, ya no es esa generación. Ya no es la generación que vio abrirse el mar, que vio las plagas en Egipto. No, esa generación ya ha muerto en el desierto. Muy probablemente ni siquiera es la segunda generación, porque ya la tierra está tomada. Ya el pueblo está en la tierra, ya el pueblo está descansado. Ya nada que ver con el desierto, ya nada que ver con el sufrimiento, con las privaciones. Ahora están en la tierra prometida, ahora tienen oportunidad de descansar, ahora tienen oportunidad de pensar y de decir, a lo mejor podemos copiarle a los vecinos, a lo mejor podemos ser como ellos. Ya no tienen la capacidad del acercamiento ni la comunión con Dios. Y Josué, hermanos, está en el final prácticamente de este libro, donde se está narrando toda la toma de la tierra, y Josué les hace una solemne advertencia al pueblo de la posmodernidad en los días de Israel. ¿Y qué es lo que les dice?
Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová. ¿Y qué cosa? Y servidle con integridad y en verdad. ¿Cómo? Temed a Jehová. Esto no pasa de moda. Hermano, pero estamos en la época moderna. No pasa de moda. Pero estamos en la época posmoderna. La palabra del Señor, hermanos, no pierde vigencia. Dice, temed a Jehová. Número uno. Y si es una cosa, hermanos, que estamos viviendo, la palabra no pierde vigencia. Lo que lo perdemos somos nosotros. Perder el asunto del temor de Dios. Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿En qué época? En todas. Hay una bendición, hermanos, que yo he encontrado al estudiar la historia de la iglesia, y es que siempre Dios tiene un grupito. Siempre en la historia de Israel hay algo que se llama el remanente, y en la historia de la iglesia también existe remanente. Gentes que se mantuvieron a pesar de que entraron en oscurantismo, que entraron en la posmodernidad, en lo que hayan entrado. Siempre había un grupo que se mantenía con estas características: temed a Dios y servirle con integridad y con verdad. ¿Y sabe qué era lo que tenían ellos como su tesoro? Siempre era la palabra de Dios. Había un grupo que se llamaban los cátaros. Así, cátaro quiere decir puro. Y así la gente decía, son los cátaros que quieren vivir en pureza. Hombre, si ya estamos en otra época. Esos viven en la época de las catacumbas y de las cavernas, esos cristianos raros. Y así les llamaban los cátaros. Otro grupo eran los valdenses. Esos grupos fueron los que presidieron la obra de Martín Lutero. Martín Lutero no está en el vacío, no descubre el hilo negro así nada más porque sí. La obra de esa gente y su amor por la palabra habían infundido en la vida de este hombre un deseo por la palabra de Dios. Siempre han existido esos grupos y siempre van a existir. Y la palabra del Señor dice que hasta en el final de los tiempos, según lo que revela Apocalipsis, Dios tendrá su grupo. En los días de Elías, Dios le dice a Elías, no hombre, no te preocupes, te sientes solo, tengo 7,000 igual que tú. Tengo 7,000 que no se han arrodillado delante de Baal y sus bocas no lo han besado. Siempre Dios tiene su grupo, porque eso es lo que se llama, hermanos, su iglesia, su pueblo. El pueblo de Dios no es por el rótulo que tengamos en la pared, ni por el rótulo que tengamos en el libro de membresía. Está por estas palabras en el corazón y en la vida de la gente que Josué les dice: sírvanle a Jehová, témanlo y sírvanlo con integridad y en verdad. ¿Y por qué tenemos que hablar de estas cosas? Ayer estaba hablando con una persona acerca de la seguridad y la importancia de que se nos repitan las cosas. El apóstol Pedro dice: para ustedes es más seguro. Yo no tengo ningún problema en repetirlo. Aquí dice: sírvanle a Dios en integridad y en verdad. Y luego dice: quiten los dioses. ¿Sabe usted que los dioses cambian según la época? ¿Y ahora cuáles serán los dioses de la posmodernidad? La tecnología, el dinero, las personas. No, y ahora la gente hasta, y hermanos, hay que cuidar eso en los dos sentidos. Aún la gente que no es cristiana han reducido. ¿Se han fijado que ahora traen la virgencita de caricatura? ¿Sí? Traen una virgencita que la pegan en los carros y en las mochilas y dice: ay, cuídame la mochila, virgencita, ahí te lo encargo, como en una forma simpática. O sea que ahora las figuras que antes eran de la idolatría formal, ahora son caricaturas. Y por eso también nosotros, hermanos, no reduzcan su fe, su creencia en Dios a pegarle un pescado en su coche. Usted es cristiano con pescado y sin pescado. Y usted puede andar faltando con pescado y sin pescado. No son esas nuestras formas. No podemos reducirnos a ese tipo de cositas. Ahora,
algunas calcamonías que andan por allí, que yo sí soy del equipo de Dios y ponen la playera de su equipo de fútbol favorito. Pues no meta a Dios con el asunto del deporte. Dios no tiene nada que ver con eso. Algunos dicen, es que estoy orando para que gane mi equipo. Otro dice, no, yo estoy orando para que gane mi boxeador favorito, o como si Dios fuera a estar a ver quién le da más trompadas al otro. Y a veces reducimos, se va reduciendo la forma, el pensar, lo serio que tienen las cosas allá afuera, y luego también aquí nosotros lo hacemos igual. Yo creo que lo hacen de broma, pero aún de broma, hermanos, no está eso en nuestro, no debiera estar en nuestro contexto, ni en nuestras familias. Porque se acuerdan que antes la gente juraba así, hacían esto para jurar, y ahora los muchachos de broma hacen, dicen, no, mira, por el pescadito, le hacen así, que si es un pescadito, por el pescadito, que sí te estoy diciendo la verdad, hermanos. Pero es que estamos en la posmodernidad, y en la posmodernidad se predica de otra manera. Ahora podemos decir barbaridades aquí arriba, porque estamos en la posmodernidad. Hermanos, Dios habla y lo hace a nuestras familias. Estamos en el mes de la familia, y ¿sabe dónde nosotros podemos preservar a nuestras familias? Delante del Señor, en nuestra casa de la posmodernidad. Que venga la pos, pero nuestras familias seguirán delante del Señor, donde tienen que estar, porque esto no pasa de moda. Y Josué dice, quiten los dioses. ¿De qué época? De la época que sea. Hay que quitarlos, de la época que sea. Tenemos que decir, Señor, bueno, aquí qué es lo que pasa conmigo, qué está ocurriendo conmigo, delante de quién estoy. No, yo no estoy adorando una imagen, no, pero tenemos cosas que están adentro de nuestro corazón y no hemos podido trabajar con ellas. Y Dios dice, trabaja con eso. Quiten los ídolos, les dijo Josué. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dios tiene líneas marcadas, establecidas. ¿Cuál es la línea de Dios? Lo que tú viviste cuando estabas en Egipto. Así de sencilla es la línea de Dios. Hermano, ¿y qué? ¿Cómo era Egipto para ti? ¿Para ti qué es Egipto? ¿Qué significa? Pues mira, lo que es de Egipto se quedó del otro lado, del Mar Rojo. Pero nosotros no estuvimos en el Mar Rojo, nosotros estuvimos en el desierto. Pues para ti tengo otra línea. Josué le dice, el otro lado del río. Los dioses que dejaste antes de cruzar el Jordán, las formas, los estilos de vida, tus costumbres que dejaste del otro lado del Jordán, esa es la línea. Tienes que dejar. Si tú estás aferrado a vivir del otro lado del Jordán, si estás aferrado a vivir del otro lado del Mar Rojo, porque sigues anhelando y como hacía el pueblo de Israel, los caldos, las cebollas, los puerros, los ajos, la carne, tú tienes problemas con Dios, y nuestra familia lo va a resentir. Cada persona que tiene un trato con el Señor y que sabe, debe incorporar esto. Y en humildad, cada quien sabe dónde le duele. Cada uno de nosotros sabemos dónde nos duele si nos pisan. Y decirle, Señor, yo quiero entrar en la batalla para conservar la obra tuya en el corazón de mi familia, para conservar tu obra. No puedo vivir anclado en Egipto y querer vivir la vida de Dios. Yo les he hablado otras cosas que ahorita no voy a tocar acerca de nuestras anclas en Egipto. Y Josué les dice, y si mal os parece servir a Jehová. Nosotros podríamos decir, ¿y por qué pone ese si mal os parece? ¿Que no la vida con Dios es lo mejor que podemos tener? ¿Ya ven que por eso está eso ahí? ¿No es la vida con Dios lo mejor que podemos tener? Pues, quién sabe, hermano. Pues será para usted, que usted es el pastor, pero para mí no. A mí todavía me gusta vivir en Egipto. Y si mal os parece servir a Jehová, a lo mejor no lo decimos como no lo dijeron ellos, en forma verbal, pero ¿qué tal lo decimos en forma práctica? Ay, hermano, ¿y quiere que lleguemos puntuales? ¿Les parece mal servir a Jehová? ¿Les parece mal ser puntuales en las cosas de Dios? ¿Les parece mal asistir a la iglesia?
¿Les parece mal asistir a su célula, a buscar a Dios? ¿Les parece mal mantenerse aunque la situación se ponga difícil y aunque parezca que el mar nos salpica y nos llena la barca? Si les parece mal, Josué les dice: hay una cosa hermosa, hermanos, en Dios, y es el respeto. Me encanta de Dios, hermanos, que nos dice las cosas como son. Y después de que nos dice las cosas como son, nos dice: hijo, estás en libertad de hacer lo que tú quieras. No nos toma por la fe y dice: no, aquí se queda usted y usted, porque yo digo lo va a hacer. No, usted tiene la libertad. Si le parece mal servir a Dios, si le parece mal dejar los ídolos, si le parece mal temer al Señor y querer andar con Él en integridad y en verdad, déjelo. Dios siempre tendrá un remanente que lo ame y lo sirva en temor y en integridad. Gloria a nuestro Dios. Él no cambia y no va a cambiar. Es un privilegio. Hace 8 días estuvimos hablando en el tiempo de la enseñanza acerca de la consagración. Leí a otro hermano que sé que es un hombre de Dios, esa persona, y él decía: el día que nosotros entendemos que a Dios no le hacemos ningún favor con consagrarnos a Él, sino que entendemos el privilegio glorioso de ser parte de su cuerpo y ser parte de los que establecen su reino, entonces es cuando tenemos la vida y la victoria de Dios en nuestras vidas. Y todavía es posible. En la posmodernidad, en lo que usted quiera, es posible servir al Señor. ¿Y por qué sabemos que es posible? Aunque parece que las cosas no van por allí, sí es posible. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que dijo: si a ustedes les parece mal, pues entonces hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque sí es posible. Hermanos, la vida de Josué es una vida hermosa, es una vida preciosa. Es un hombre que podía entender su época, entendió prácticamente 3 épocas. Por eso les digo que la época no es lo que hace la diferencia la hacemos nosotros. Pónganse de pie, por favor. Josué es un hombre que vivió 3 épocas. Josué vivió en Egipto la época de la esclavitud. Él fue esclavo en Egipto. Él vivió la época en que había que llorar delante de Dios y decirle: Señor, ya no aguantamos. Es muy dura la esclavitud en Egipto. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, necesitamos el libertador, necesitamos la promesa. Él vivió esa época. Él también vivió la época del desierto, que es como la época de la razón, cuando se olvidaba el pasado milagroso de Dios y se empezaba a confiar en uno mismo. Josué vivió la época de la toma de la tierra. Fue más adelante que Moisés. Fueron compañeros de toda la vida, pero Josué alcanzó a pasar la tierra, el Jordán y tomar la tierra. Vivió la época cuando el pueblo empezaba a sentir que había que mirar para otros lados, pero Josué tenía una receta permanente en su vida: sirvo a Jehová. Sirvo a Jehová cuando soy esclavo. Sirvo a Jehová cuando paso por el desierto. Y continúo sirviendo a Jehová cuando he tomado la tierra. Señor, yo quiero caminar contigo. Ustedes tienen su propia decisión. ¿Qué van a hacer con su familia? ¿Qué le van a meter a sus hijos? Yo tengo mi decisión también. Todavía tengo hijos pequeños.
La decisión es la misma. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En aquel tiempo el pueblo dijo: sí, lo vamos a hacer. Más adelante podemos encontrar que fallaron muchos de ellos, pero yo estoy satisfecho de que al paso de los años, en los días de Isaías, todavía había un remanente que decía: quedamos para la gloria de Dios, quedamos para la gloria de Dios, y allí vamos a vivir, allí queremos caminar, no queremos otro sitio, no anhelamos otro lugar. En la comunión con el Padre, en la comunión con Jehová de los ejércitos, porque Él habita con el humilde y con el quebrantado de espíritu. Y hasta donde yo sé, no ha cambiado. Yo quiero invitarles a que inclinen su cabeza. Medite un momentito en su familia. Medite en aquellas cosas que usted tiene capacidad todavía de decidirle a Dios y decirle: Señor, quiero servirte, quiero que mi casa también te sirva. Señor, yo te pido en esta mañana, danos la gracia de caminar y servirte. Danos la gracia de ver a nuestros hijos, amado, caminar contigo. Danos la gracia de ver cómo hoy se están levantando jóvenes más todavía. La mies es mucha y los obreros son pocos. Señor, queremos más jóvenes que te sirvan y te amen, que estén dispuestos a vivir, Señor, y a pagar el precio que se necesita para servirte en temor y en integridad. Levanta, Señor, familias, que nuestros hijos no encuentren nunca, Señor, en el mundo, que no encuentren nunca en las formas incorrectas un sitio cómodo para estar. Nunca los dejes estar, Señor. Cada joven, cada persona que ha habitado esta casa y que te ha conocido, no los dejes, Señor, que estén cómodos. Que solo en tu presencia encuentren, Señor, paz. Que solo tu presencia satisfaga los corazones, amado. Que solo tu presencia llene la vida y le dé sentido, Señor, a nuestro ser. Que solo tú seas nuestro tesoro. Que solo tú seas, amado, nuestra gloria en la vida presente y en la eternidad. Danos, Señor, la bendición de caminar contigo y de ser sustentados por tu bien, Señor, y por tu gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que jamás, Señor, la prosperidad pueda, Dios mío, nublar la vista y el corazón de nuestros hijos. Amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias.